Este video está dedicado a un punto del programa, a un punto del tema 6 dedicado a las personas y es el punto 2 denominado la tercerización. Y la segunda palabra que aparece ahí refiere a qué refiere la tercerización, descentralización productiva. Y vamos a trabajarlo como desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la consagración legal y dos, desde los estudios que se han realizado desde la Organización Internacional del Trabajo para la famosa recomendación que hemos citado varias veces, la recomendación número 198 sobre la relación de trabajo, en torno a que si estas formas de organizar la producción de bienes y servicios y de recibir prestación de servicio a través de terceros, que el empleador recibe prestación de servicio a través de terceros, genera precarización laboral o es una forma que puede ser regulada adecuadamente teniendo en cuenta tanto los intereses de los empleadores, de los trabajadores, de las empresas que prestan el servicio de poner a disposición trabajadores a favor de un empleador, de las contratistas y también de los clientes. Bueno, bienvenido a este video y espero que les sea de utilidad y quería recalcar que el video no sustituye las dos lecturas obligatorias del tema, que son el trabajo del profesor Enrique Marín y el trabajo del profesor Óscar Hernández Álvarez. Lo primero que debemos recordar es qué es una relación de trabajo, para situar el tema de la descentralización productiva o las diversas manifestaciones que asume la relación de trabajo. Y eso tiene que ver con el tema 5, donde definimos un contrato de trabajo. Y acá tenemos una definición: vínculo entre un trabajador al cual le agregamos la palabra dependiente o subordinado con su empleador. Y hay una relación de trabajo entre quien presta un servicio en condiciones de subordinación o dependencia y quien lo recibe. Otro concepto importante que ustedes deben manejar en el tema del intermediario, contratista o subcontratista es qué entendemos por relaciones triangulares. Y algunos hablan de triangulares, de 4 personas en la relación. ¿Qué tenemos? Un patrono, o en términos de la OIT, un empleador, un trabajador o empleado vinculado por un contrato de trabajo. Pero por otro lado tenemos una empresa que se relaciona con el empleador o el patrono a través de alguna de estas figuras. Esa empresa usuaria que va a contratar trabajadores puede tener la forma de una cooperativa, una contratista, una subcontratista, una empresa de trabajo temporal o ser un comerciante que va o una persona natural como intermediario. En este ejemplo, no se niega la condición de asalariado del trabajador, pero tampoco queda claro quién es en realidad el patrono responsable, porque la empresa usuaria va a poner trabajadores para que hagan parte del proceso productivo al empleado, al empleador va a poner trabajadores y normalmente esos trabajadores se asumen como asalariados, excepto en el caso de las cooperativas en Venezuela, cuyo régimen legal a partir del 2002 quedó fuera del ámbito de aplicación de la legislación de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos? Que en algunos casos la empresa usuaria, a través del contratista, subcontratista o la empresa de empleo temporal, asume esos trabajadores como trabajadores asalariados. En cambio, en la contratista, los trabajadores se consideran asociados y son trabajadores independientes, trabajadores autónomos.
Y esa forma de prestar servicio a través de un tercero, ¿qué problemas trae? Primero, un problema básico para el trabajador de saber si es trabajador asalariado, subordinado o es un trabajador autónomo. El caso típico en este momento podríamos pensar en los trabajadores que prestan servicio a través de los mecanismos de las plataformas digitales, ya sea los conductores de taxi, ya sea la gente que reparte alimentos a través de una aplicación, que soy yo. ¿Soy un asalariado de ridering o soy un trabajador autónomo? Dos, los que prestan servicio a través de una cooperativa de trabajo asociado o los que prestan servicio a través de una contratista, se puede preguntar, bueno, si a mí me contrató la empresa A, pero yo estoy trabajando en el local de la empresa B, ¿quién es mi empleador? Y si estoy trabajando en el local de la empresa B y ahí hay otros trabajadores que tienen, por ejemplo, acceso a un comedor, yo tengo acceso también a ese comedor. ¿Cuáles son mis derechos y cuáles son mis condiciones de trabajo? Y dos, ¿quién responde por mis derechos? ¿Quién es el responsable de pagarme el salario y cuando termine la relación de trabajo, pagarme mis prestaciones sociales? O más simple, si me enfermo, ¿quién responde? ¿Y a quién acudo? Si no soy trabajador asalariado, no puedo ir a la inspectoría o a los tribunales laborales, pero si lo soy, sí, ¿a quién acudo? Similares dudas se le presentan tanto a los patronos como a los usuarios. Han existido reclamos en torno al servicio que hace, por ejemplo, una contratista. Vienen unos trabajadores a al edificio donde una persona reside y empiezan a romper algo que dicen que y que son trabajadores contratados por la CanTV para eh, ver cómo estaba funcionando el servicio telefónico. Y rompieron y te dejaron sin servicio eléctrico. ¿A quién reclamo? ¿A la CanTV o a la contratista? Dos, la empresa dice, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy el empleador de estos trabajadores, soy simplemente un intermediario o soy igual que el resto de los clientes, un usuario más. Tres, ¿cuáles son mis responsabilidades como patrono, si soy patrono? Dos, ¿cómo van a ser las relaciones que se están estableciendo entre esas contratistas y la gran empresa contratante? Puede ser que la gran empresa contratante ponga a las contratistas a competir por el contrato. ¿Y cómo van a competir? Bajando las condiciones laborales y muchas veces bajando el nivel de los insumos que van a utilizar para prestar el servicio. Para las grandes contratistas, para las transnacionales, hay un problema de imagen. Si las empresas que ellos contratan usan, por ejemplo, lo que ocurre en la India, Zara, la gran transnacional de ropa, Zara, que contrata empresas que ocupan mano de obra infantil o que no cumplen con las mínimas condiciones de trabajo. Eso lleva a preguntarnos quién va a ganar y quién va a perder cuando hay relaciones triangulares. Y por último, ¿por qué esto es importante regularlo? Porque la idea es que todos ganen, que se puedan establecer relaciones triangulares en que ganen los empleadores, en que ganen las empresas contratistas y en que ganen los clientes y sobre todo que se protejan a los trabajadores. Ese ha sido el objetivo de las regulaciones.
La respuesta a esas interrogantes, ¿quién es mi empleador? ¿Cuáles son mis derechos? Ha pasado por varias etapas de regulación jurídica. La primera etapa la hemos denominado protección o garantismo. ¿Y qué era lo central en esta etapa? En la etapa inicial de la legislación laboral, que vamos a situarla entre los años 30 y los años 80 y 90 del siglo XX, y en esa etapa lo que era característico era una desconfianza enorme a la intermediación y a los contratistas, porque se las consideraba que eran mecanismos que utilizaba el patrono para disminuir la protección a los trabajadores y para desvincularse de sus obligaciones laborales. Entonces, en esa primera etapa se le puso muchos límites al uso del contratista y de los subcontratistas. Inclusive, en un primer momento, por ejemplo, la legislación chilena limitó el uso de los contratistas y no permitía el uso de los contratistas en lo que se considera la actividad central del patrono. Dos, en torno al intermediario, primero se consideró que el intermediario, como su nombre lo dice, simplemente era una persona que de manera gratuita, porque inclusive se crearon las famosas agencias de empleo en las oficinas del Ministerio del Trabajo. Entonces el intermediario era una persona cuya única función era poner en contacto a una persona que buscaba trabajo y la persona que se lo podía dar. El intermediario no era patrono y simplemente en algunas legislaciones se establecía algún tipo de responsabilidad de ese intermediario por los derechos de los trabajadores que había puesto a disposición de un empleador. Típico caso del intermediario era la persona que llevaba trabajadores a diversas fincas para el trabajo en diversas épocas con cosecha. Bueno, ahora viene la cosecha de la caña de azúcar, hay que cortar caña de azúcar, los pone. Ahora viene en la otra época es la cosecha del tomate y era la persona que iba poniendo. ¿Quién era el patrono? El patrono era el dueño de la finca y el intermediario era simplemente, como su nombre lo dice, un intermediario, una persona que pone en contacto. En Venezuela, la legislación estableció que el intermediario también era patrono y Alfonso Guzmán siempre criticó que la legislación venezolana considerara que el intermediario era un patrono y que era tan responsable como el que recibía el servicio, la prestación de servicio. Para Alfonso no era posible que en una relación de trabajo existiesen dos patronos. Eso lo pueden revisar bien en cualquiera de las versiones de la nueva didáctica. En cambio, el contratista fue regulado, y eso lo recuerda el trabajo del profesor Óscar Hernández, porque era muy usado en dos actividades económicas muy importantes del país, industria petrolera, el contratista, las regulaciones del contratista aparecen inicialmente en el sector petrolero, en el convenio colectivo del sector petrolero y en la construcción. ¿Y quién es el contratista? Es una empresa, es un empleador que con medios propios organiza y dirige a unos trabajadores y dirige una parte del proceso productivo. Dos, el beneficiario en algunos casos de ese trabajo responde por las condiciones de trabajo de los trabajadores de la contratista. ¿En qué casos? Cuando se considera que la actividad del contratista, dos términos muy importantes que deben aprender, es inherente o conexa. Y tres, en esta etapa de protección, la legislación promovía un tipo de contrato, el contrato de trabajo por tiempo indefinido, con una jornada estable y con un salario fijo, con lo cual también se limitaban el uso de los contratistas que trabajaban con contratos temporales
y con jornadas de trabajo diversas y con salario no con salario fijo, sino con salario con un porcentaje, con bonos y dependiendo del tipo de contrato que conseguía la contratista, era el tipo de salario que le establecía el trabajador. Si el contrato era bueno, le pagaba más. Si el contrato era menos bueno, le pagaba menos, con lo cual era un salario variable. Esta etapa, que es de protección, va a variar, como veremos en la próxima lámina. Esta etapa se llama de la flexibilidad. Algunos hablan de desregulación. Pero la verdad de las cosas, son pocas las legislaciones que desregularon. El caso típico de desregulación fue el decreto ley de 1978, de la dictadura chilena, pero es el único caso en la región que podemos hablar de desregulación. Más y el resto de los países, esto se inicia a finales de los 80 del siglo XX, se profundiza en la década de los 90 y la hemos denominado la etapa de la flexibilidad. ¿Qué se caracteriza? Se promueve diversas formas de intermediación. Muy importante es el convenio 181 de las agencias de empleo privado de la OIT de 1997, que quiebra con la regulación tradicional de las agencias de empleo a cargo de los ministerios de trabajo y que efectuaban la intermediación de manera gratuita. Al promover la intermediación, van a producirse dos problemas. Primero, se quiebra la noción de empleador. Y dos, también se quiebra el principio de trabajo de igual salario por trabajo de igual valor o por igual trabajo, que no es lo mismo, como vimos, como dice nuestra legislación. ¿Por qué digo que se quiebra la noción de patrono? Primero, ¿quién es el patrono en nuestra legislación? Es la persona que recibe el servicio. Y acá el servicio lo va a recibir un tercero. Y el patrono va a ser una persona que no recibe el servicio, sino que simplemente pone el trabajador a disposición de otro. Dos, ¿por qué se quiebra el principio de igual salario por igual trabajo? Porque dos personas realizando la misma labor, una que está contratado por la empresa principal, la que recibe el trabajo, por el contratante, va a tener un salario y el que pertenece a la empresa usuario va a tener otro salario, que era muy común acá en Venezuela en la época en que la compañía telefónica se privatizó, la CanTV. Uno llamaba a un número que era el número de llamadas internacionales y te contestaba una persona y te decía CanTV y te podía hacer la conexión. Dentro de la misma empresa había sentada una persona con una franela que decía CanTV y otra persona con una franela que decía Empresa X. Ambas estaban realizando el mismo trabajo. Ambas estaban trabajando dentro de los establecimientos de la CanTV, pero una era trabajador directo de la CanTV, tenía contrato colectivo, por estar sentado ahí tenía un salario básico de 100. El otro, por ejemplo, y el otro, por ser una contratista, tenía un salario básico de 60 o 70 y no tenía contrato colectivo. También ocurría en la empresa de automotriz. Parte del proceso, inclusive en el mismo establecimiento, en el mismo sitio de trabajo, lo realizaban trabajadores que pertenecían a diversas empresas. Se abrieron las posibilidades de utilizar ampliamente todo tipo de contratista y subcontratista. Ya a la vez hubo reformas que disminuyeron las indemnizaciones por despido y por la prestación de antigüedad. Hubo disminución en diversos derechos porque se establecieron de manera general la posibilidad de jornada de trabajo rotativo y menores beneficios laborales. Y el trabajador en la cotidianidad no sabía a qué sitio lo iban a mandar a trabajar y
cuánto le iban a pagar por ese trabajo. Las etapas de regulación no son estáticas y hay vaivenes o cambios en el sentido de la regulación. A partir de mediados de los años 90 coinciden unas reformas que van en la vía de flexibilizar el uso de las contratistas y otras reformas que van en la vía de regularla y volver no a la etapa inicial de límites profundos, pero sí de ciertas responsabilidades. Esa etapa se llama la etapa de las contrarreformas y tenemos Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela. Argentina en los 90, Chile, Ecuador y Venezuela ya en la década del 2000. Chile dicta la ley de subcontratación, Ecuador en su constitución, digamos, hasta intenta prohibir algunos mecanismos de subcontratación y tenemos la particular situación de Venezuela. Podemos decir que estas contrarreformas se hace evidente lo que en términos del profesor Óscar Hernández denomina la tensión en la legislación laboral entre protección y flexibilidad. En algunas legislaciones se intenta por ley limitar o eliminar la descentralización productiva y se van a encontrar con la fuerza de los hechos frente a las regulaciones. Y hay un elemento clave en la región a la cual la legislación no logra dar una respuesta, que es la fuerza del trabajo informal, la fuerza del trabajo que se realiza en empresas pequeñas que por diversas razones no cumplen la legislación laboral, hay una alta inobservancia de la legislación laboral o en algunos otros casos hay un fraude a la legislación laboral. Pero esta fuerza de la informalidad va a ser una piedra de tranca a todos los esfuerzos por regular no solo la descentralización productiva, sino dar un mínimo de protección a los trabajadores que prestan sus servicios a pequeñas empresas o en condiciones de fraude laboral. ¿Cuál es la situación en la región de una forma particular de trabajo a través de terceros, que son las empresas de empleo temporal? ¿Qué son las empresas de empleo temporal? Son organizaciones creadas con la única finalidad de poner a disposición de otra empresa mano de obra. ¿Y cómo están? Sobre esas agencias de empleo privado es que se refiere el convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y cuál es la situación en la región? Tenemos que están permitidas en la mayoría de los países, inclusive en Uruguay, que tiene una legislación protectora, pero ratificó el convenio 181 de la OIT. Y Venezuela, bueno, eso lo vamos a trabajar ahora para ver si están permitidas o están sin regulación. ¿Cuáles son las consecuencias de permitir ampliamente el uso de la intermediación, ya sea a través de las empresas de empleo temporal o del intermediario, o no establecer mecanismos de responsabilidad en caso de las contratistas y subcontratistas? La literatura consultada sobre el tema, sobre todo los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dicen que la seguridad social y los sistemas de formación, con esta forma de organizar la producción, reciben menos aportes. ¿Sí? Hay un vacío o menos aporte para la seguridad social. Dos, que los usuarios se encuentran en una situación de menor protección porque no saben a quién dirigir sus reclamos. Tres, que hay una transferencia de riesgo desde las empresas hacia los trabajadores y que hay una pérdida
de clientes, el término que se usa, del derecho del trabajo, y con lo cual hay una disminución de la cobertura de un sistema de bienestar social basado en el trabajo asalariado, y que eso ha llevado en muchos países a una mayor conflictividad social. ¿A qué nos referimos con trabajadores que prestan su servicio a través de terceros o en casos de cuales no es a través de terceros, pero que tienen problemas de protección laboral? ¿Y por qué vamos a utilizar casos de fraude a la ley o de inobservancia? Justamente por la regulación venezolana. Y vamos a iniciar el comentario de algunos casos emblemáticos a nivel mundial, pero vamos a iniciarnos con lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. Por ejemplo, los trabajadores que usan algoritmos de las plataformas digitales para prestar servicios. Nos referimos a las empresas de taxi, que uno utiliza un algoritmo para seleccionar el trayecto, y el trabajador acepta la solicitud a través del mismo algoritmo. Estoy hablando del caso de Raidari y de Yumi en Venezuela, y las diversas empresas de reparto de comida que en algunos países ya están teniendo regulación. Uber y Delivery, por decirlo en los términos que se utilizan. Estos dos casos no son necesariamente de casos de empresas que estén utilizando algún mecanismo de contratación de trabajadores a través de una tercera persona, sino que son casos en los cuales no se está reconociendo la condición de asalariado de esos trabajadores. Donde sí hay trabajo probablemente, y el profesor Hernández lo sitúa como un posible uso de esa figura para desvirtuar el trabajo asalariado y para salirse del manto protección del derecho al trabajo, es la situación de las cooperativas de trabajo asociado, que por ley los trabajadores a los 6 meses deben incorporarse como asociados, y al incorporarse como asociados, la cooperativa en su conjunto, los asociados de la cooperativa, no se le aplica la legislación laboral. Los choferes de las empresas de transporte de alimentos. Caso típico, que hay una sentencia del año 2000, era la situación de los choferes de la empresa Polar, que trasladaban fundamentalmente la cerveza o las bebidas a diversas partes. Los taxistas. Había un sistema en el cual el dueño del taxi tenía un trabajador que le tenía un nombre, que era el, el adelante, algo así, se me olvidó el nombre. Y en ese caso, el dueño del taxi le alquilaba el taxi a otros taxistas. En estos casos, ¿qué tenemos? Los choferes de las empresas que repartían alimentos son trabajadores autónomos. Las empresas trataban de disfrazarlo con la figura de comerciante. Son asalariados, o estamos en presencia de casos de fraude a la ley, o estamos en presencia de lo que se denominan las zonas grises. Empresas sin trabajadores. Hay dos casos, uno venezolano y uno de Francia. Servivensa era una empresa de servicios de aviación que todo el avión lo manejaban compañías anónimas. El piloto era una compañía anónima y las aeromosas eran otra compañía anónima. Y en el estudio sobre la relación de trabajo de la OIT, que terminó en la recomendación 198, se relata el caso de un hotel en París en que el servicio de limpieza lo efectuaban diversas compañías anónimas. Cada
trabajador era una compañía anónima. En la recepción del hotel, la persona que te recibía era otra compañía anónima. Entonces era una empresa sin trabajadores. Otro tema que genera dificultades de regulación son las franquicias. ¿Qué pasa? La relación de franquicia, un contrato comercial, y qué pasa con los trabajadores de cada una de esas franquicias. Un tema actual, el teletrabajo. ¿Qué tipo de regulación se le puede dar al teletrabajo si es, por ejemplo, a través de una empresa una empresa de empleo temporal, o si es a través de una contratista, o si es directamente con la empresa que recibe el servicio? Tres supuestos que se pueden dar de teletrabajo. Por eso lo hemos incluido. Y una cosa que no existe en Venezuela, pero que está reseñado también en el informe de OIT, las vendedoras de grandes tiendas, que trabajan para empresas en una tienda de departamento. Hay casos de una trabajadora que ha estado, por ejemplo, en el Corte Inglés, una gran tienda de departamentos española, trabajando casi 20 años, pero en diferentes departamentos. Primero trabajaba en el departamento de ropa infantil a cargo de promocionar o vender la ropa de unas marcas. Después estaba vendiendo perfume y nunca fue trabajadora del Corte Inglés. Y ahí iba, que como era de una empresa de empleo temporal, iba cambiando de sitio de trabajo y muchas veces la contrataban por días, por contratos por días, con lo cual se presentaban dificultades para hacer valer sus derechos de vacaciones, sus cotizaciones a la seguridad social. Entonces, todos estos casos emblemáticos, algunos sí refieren claramente a ejemplos de trabajo a través de terceros, otros son relaciones bilaterales y los estamos usando por cómo es la regulación en Venezuela. ¿Cuáles han sido las propuestas para lograr, por un lado, protección de los trabajadores en el caso de uso de alguna modalidad de prestación de servicio a través de terceros, ya sea intermediario o contratista, que la contratista puede no solamente poner trabajadores, sino hacer una parte del proceso productivo, o en los casos de dificultades para aplicar la legislación, las famosas zonas grises? ¿Qué se logra para mejorar la aplicación de la legislación? Primero, informar al trabajador. Dos, sanciones en caso de fraude o simulación o inobservancia de la legislación laboral. Tres, mayores potestades y mayores recursos a la administración del trabajo y garantizar a los trabajadores la posibilidad de reclamar ante los tribunales del trabajo mediante procedimientos sencillos y de corta duración. Y en Venezuela, ¿cuál ha sido la solución al problema de las diversas formas de trabajo a través de terceros? La solución es que la norma tiene una palabra muy fuerte. Dice, en el artículo 48, dice prohibición de la tercerización. Eso es verdad. En Venezuela está prohibido el uso de cualquier forma de contratar personas o parte del proceso productivo a través de terceros. Vamos a ver cuál es la realidad. ¿Qué es la tercerización? Para algunos, por ejemplo, el profesor Enrique Marín nos dice que es una palabra extraña, ajena, inexistente en la legislación del trabajo tradicional, tanto de Venezuela como de la región de las Américas. En cambio, otros profesores nos van a decir que es una palabra que ya había sido utilizada por otras legislaciones. Los profesores que hacen estudios sociológicos sobre el mundo del trabajo pueden comentarle que es un término común en los estudios del trabajo, y estos últimos, los sociólogos del trabajo, dirán, ¿será que se están refiriendo al sector terciario? ¿Qué es el
sector terciario. Bueno, son actividades económicas en aquellas que no se producen directamente los bienes, sino que se distribuyen o facilitan el consumo de bienes producidos por otros sectores de la economía. En ese sentido, como son producidos, son distribuir o facilitar la producción de bienes, podríamos pensar que se refiere a eso, pero creo que no. Creo que no se está refiriendo al sector terciario de la rama de actividad económica, sino simplemente a un tercero que aparece en la relación de trabajo. Pero si uno revisa la prensa o los medios de comunicación social o la conversación común y corriente entre dos personas, vamos a ver que hay un uso coloquial del término y dicen los tercerizados de Sidor. ¿Qué será eso? Son los empleados de alguna contratista de esa empresa que se llamaba Sidor, porque está casi paralizada, o las personas que trabajan para Sidor contratadas directamente por la empresa Sidor, pero con condiciones de trabajo diferentes a otro tipo de trabajador que tiene Sidor, los socios de las cooperativas, algún tipo de trabajador autónomo, el empleado o la persona que trabaja en una empresa de empleo temporal y es puesta a disposición de otra empresa. ¿Y qué pasa con el intermediario? Se usa el término tercerizado para hablar de la persona que, por ejemplo, en la industria de la construcción, en una plaza pública, recogía trabajadores y los iba poniendo en diversas obras. Hay un uso común del término para referirse a diversas realidades jurídicas. Bueno, a nosotros, más allá de la discusión teórica o del uso coloquial, lo que nos interesa como estudiantes de derecho o como abogados en ejercicio es qué es lo que dice la legislación. Y el decreto ley trae una definición en el artículo 47 y nos dice, a los efectos de esta ley se entiende por tercerización, las negrillas son nuestras, la simulación o fraude cometido por los empleadores con un objetivo, desvirtuar, desconocer o obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Debe entenderse que es una acción del empleador, patrono en términos de nuestra ley, con una finalidad, evitar que se le aplique la legislación laboral. Y este es el punto clave. ¿Qué prohíbe el artículo 48 del decreto ley? En el numeral 1 dice expresamente queda prohibida la tercerización, por tanto no se permitirá 1. La contratación de entidad de trabajo para ejecutar obras, servicios o actividades que sean de carácter permanente dentro de las instalaciones de la entidad de trabajo contratante relacionadas de manera directa con el proceso productivo de la contratante y sin cuya ejecución se afectarían o interrumpirían las operaciones de la misma. ¿Qué queremos destacar acá? Está prohibido la contratación de actividades dentro de las instalaciones de la empresa que estén relacionadas directamente con el proceso productivo de la contratante y cuya ejecución está vinculada directamente con las operaciones de la misma. En mi opinión, y digo mi opinión porque esto no lo he consultado con el profesor Hugo Díaz, es el único supuesto de triangulación real. Alguien que está contratando parte del servicio productivo a otro. Y podríamos decir que es una presunción iuri et iuri, de que ese tipo de contratación tiene como única finalidad el fraude a la ley y solo se refiere, y esta es la posición tanto del profesor Juan Carlos Pro como del profesor Óscar Hernández,
en el texto que tienen en el aula virtual, que esta prohibición solo se refiere a casos fraudulentos de uso de contratistas. Yo creo que no. Yo creo que tanto el profesor Juan Carlos Pro como el profesor Oscar Hernández están tratando de arreglarle la plana, como se dice al legislador, porque la prohibición es general. No está diciendo que la finalidad de esa contratación sea evitar el cumplimiento de la legislación laboral. Y se parece mucho a las prohibiciones iniciales que existían en la década de los 30 del siglo XX, que prohibía la contratación de parte de la producción de bienes y servicios centrales de la empresa, lo que se llama el corazón. Entonces, tenemos dos posiciones doctrinarias. La posición de profesores Hernández y Juan Carlos Pro, que dice que está referido solo al caso del uso de contratistas y subcontratistas con la finalidad de evitar la aplicación del derecho laboral. Y mi posición que dice que está prohibido la contratación eh, de empresas contratistas para realizar parte del proceso productivo central siempre y cuando esa empresa contratista se traslade al interior de la empresa. Dos posiciones. Bueno, ¿y qué es lo que realmente prohíbe el artículo 48 del decreto ley? Prohíbe en el numeral 2 la contratación de trabajadores y trabajadores a través de intermediarios. ¿Con qué finalidad? Evadir las obligaciones derivadas de la relación de trabajo. El numeral 3 prohíbe crear entidades de trabajo para evadir las obligaciones. El numeral 4 prohíbe la celebración de contratos destinados a simular una relación de trabajo, simular la relación de trabajo mediante la utilización de contratos civiles o mercantiles. O la 5, cualquier forma de simulación y fraude laboral. Por cierto, en el trabajo del profesor Hernández, que ustedes tienen en el aula virtual, él señala que esta idea de cualquier otra forma de simulación de fraude laboral refuerza que el numeral 1 es una de esas formas. Vuelvo a insistir que mi posición es contraria, que creo que el numeral 1 refiere a un tipo de contratista y subcontratista, las dedicadas a desarrollar dentro de las instalaciones del patrono parte fundamental, parte esencial de su proceso productivo. En mi opinión, ¿qué no estaría prohibido según el artículo 48, numeral 1? La contratación de obra o de trabajadores siempre y cuando no tenga la finalidad de evadir la legislación laboral, simular una relación de trabajo, una relación diferente a la relación laboral o hacer fraude, o sea, sin finalidad de fraude o simulación laboral, no, no estaría prohibido siempre y cuando no sea parte del proceso central de producción de bienes y servicios del contratante y se realice dentro de las instalaciones del contratante. Si esa parte central del proceso productivo se realiza fuera de las instalaciones del contratante y se realiza sin la finalidad de hacer fraude a la ley. Por ejemplo, yo soy una empresa que construyo edificios y contrato las ventanas y eso no, la realización de las ventanas se realiza fuera del sitio donde yo estoy haciendo la obra y ahí tengo a mis obreros, a mis albañiles construyendo, eso no habría ningún problema. Igual con el ensamblaje de carros. Si la parte se realiza fuera de las instalaciones de la empresa automotriz, no habría ningún problema. Entonces, para mí, eso no estaría prohibido. Si yo doy un servicio, por ejemplo, de almuerzo
y los almuerzos lo hace una empresa afuera y me los trae a mi comedor, no habría problema. ¿Qué pasa con el servicio de limpieza? Tengo dudas. Pero recuerden que la posición tanto del profesor Hernández como el profesor Juan Carlos Pro dice que no hay ningún problema porque si el servicio de vigilancia se hace sin finalidades de fraude, no hay rollo. Yo tengo dudas. ¿Qué efecto produce el fraude o la simulación según el decreto? Bueno, quería recordarles que este decreto es del año 2012. Entonces, lo primero es que se le obliga a la empresa a incorporar todos esos trabajadores a su nómina, a la empresa contratante. Dos, se le otorga inamovilidad a esos trabajadores, cosa que es redundante porque hay inamovilidad general desde el año 2002. Y en ese momento se le otorgó a los empleadores un lapso de 3 años para regularizar la situación de esos trabajadores, pero desde el momento de la promulgación del decreto se les obligó a una igualdad de derechos y beneficios y a establecer la inamovilidad. ¿Qué se puede aplicar de esa norma en este momento? La obligación de la empresa contratante de incorporar inmediatamente a la nómina de sus trabajadores los trabajadores que le presten servicio, ya sea a través de intermediarios o a través de contratistas. ¿Cuál es la situación jurídica en estos momentos de los contratistas? Si asumimos que la posición del profesor Hernández y del profesor Juan Carlos Pro es la correcta, los contratistas la responsabilidad del contratista, en caso de que sea un contratista inherente que realiza una actividad inherente o conexa, vamos a ver las definiciones, no tendrían regulación especial. ¿Quiénes son los contratistas? Según la legislación actual. En el artículo 49 se define los contratistas como las personas, ya sean naturales o jurídicas, que mediante un contrato de obras se encargan de ejecutar parte del proceso productivo de otro con sus propios elementos o recursos y con trabajadores bajo su dependencia, y que el contratista no se considera ni intermediario ni tercerizador. ¿Qué significará esto? Y la pregunta clave, si en esos casos, esos contratistas, ¿cuándo se van a dar los supuestos de responsabilidad solidaria? Volvemos a derecho civil. Acuérdense que hay dos tipos de responsabilidad, la responsabilidad subsidiaria y la responsabilidad solidaria. Para entender la responsabilidad tanto del contratista como del contratante en torno a los derechos de los trabajadores, existen dos conceptos claves: inherencia y conexidad. El decreto ley repite la definición de esos conceptos que estaban en la legislación previa al 2012 y nos dice que una obra se considera inherente cuando participa de la misma naturaleza de la actividad que se dedica el contratante y por conexa que está en íntima relación y se produce con ocasión a ella. Esas definiciones, si ustedes abren la Ley Orgánica del Trabajo, la van a conseguir, y si abren las legislaciones anteriores, en la Ley del Trabajo del 36 también aparecían esas definiciones, por lo cual se establece el concepto de inherente y de conexidad. Entonces, la primera cosa es, si la inherencia no es lo que está previsto en el artículo 48, numeral 1, cuando dice relacionado directamente, y la conexidad no es una íntima relación cuya ejecución afectaría o interrumpiría las operaciones de la misma, tanto inherencia y conexidad parecieran estar vinculadas con la regulación del numeral 1 del artículo 48, siempre y cuando se desarrollen dentro de la empresa, de los sitios donde se desarrolla el proceso productivo del contratante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Unas definiciones que se entiendan a los subcontratistas, que en la cadena de subcontratación, acuérdense que puede haber
expresiones de trabajo autónomo y pueden también estar las cooperativas de trabajo asociado. En esos casos podríamos estar en presencia de fraude y caería perfectamente si en la cadena de subcontratación no hay fraude, la prohibición del 48, numeral 1, según los profesores ya señalados. La pregunta clave, si en caso de inherencia y conexidad regulados en el artículo 50, hay responsabilidad solidaria. Recuerden que la responsabilidad solidaria es que por una creencia que tiene varios deudores, cada uno de esos deudores responde por la totalidad de la creencia. Eso es lo que ocurría en Venezuela hasta el 2012 en el caso de contratistas o subcontratistas que participasen en el proceso productivo de una contratante en actividades que son inherentes o conexas con con la actividad principal del contratante. El contratista tenía responsabilidad solidaria con el contratante. Acuérdense que en estos casos el contratista es el empleador, entonces el trabajador podía demandar directamente al contratista o al contratante. Vamos a ponerlo en un ejemplo sencillo, industria petrolera. Yo podía demandar directamente a mi empleador, la contratista que le hacía una parte del mantenimiento de los pozos a PDVSA, o más demandar directamente a PDVSA. Y PDVSA no me podía decir, mira, yo no soy tu empleador. Esa era la situación hasta el 2012. ¿Cuál es la situación hoy con esta norma? Que lo único que dice, a los efectos de establecer la responsabilidad solidaria del ejecutor o ejecutora de una obra o del beneficiario del servicio, a los efectos de establecer, pero no la establece. Si hay dudas, y para el profesor Hernández no hay ninguna duda por el trabajo que ustedes vieron, que la responsabilidad solidaria entre contratante y contratistas no está establecida en el decreto, para mí tengo dudas, porque dice es para establecer la responsabilidad, pero podría ser que hay una duda. Pero lo que no hay ninguna duda es que la intermediación quedó sin regulación. No hay ninguna norma que regule la intermediación, ya sea en su versión de la persona natural que pone a disposición de otro trabajadores, ya sea en la versión de la empresa de empleo temporal. No hay regulación, no hay responsabilidad solidaria y desapareció la figura del patrono intermediario. Para finalizar, ¿qué es lo que realmente regula el término tercerización en el decreto ley? Lo primero, regula las relaciones de trabajo bilaterales fraudulentas, como cuáles, lo que en OIT se denomina la falsa cooperativa. De esa podemos tener buenos ejemplos con las empresas dedicadas a los servicios de limpieza de la ciudad que tienen el nombre de cooperativa. Uno ve en la calle un montón de trabajadores con una franelita que dice cooperativa y esos trabajadores, esa empresa los contratan como asociados, le hacen creer que son asociados y no se le aplica la legislación laboral. Dos, lo que se denomina el falso trabajo autónomo o el falso trabajador autónomo, como quienes. Por ejemplo, una duda, los trabajadores que utilizan algún algoritmo para efectuar su prestación de servicio. Me estoy refiriendo a los conductores de taxi. El taxi es de ellos, pero para prestar el servicio utilizan una aplicación por el teléfono celular que les permite identificar a los posibles clientes y el precio lo fija el algoritmo, la empresa de algoritmo. Lo mismo ocurre con los repartidores por algoritmo, que utilizan un algoritmo para repartir bienes, fundamentalmente comida. ¿Quién es más? ¿Qué otra cosa ocurrió? Ocurrió en esa regulación, se considera que se perdió una buena oportunidad de regular de manera adecuada, como dice la OIT, de generar regulaciones de las relaciones triangulares ganadoras, tanto para
los trabajadores involucrados, para los empresarios involucrados como para los clientes. Y no se pudo regular adecuadamente la situación ni del contratista, ni del contratante, ni los efectos de esa forma de prestar servicio para los beneficios y los derechos de los trabajadores. Quedó una duda si es posible contratar parte del proceso esencial, de lo que se denomina el corazón del proceso productivo. Si es posible contratar a otra empresa para que desarrolle esa parte. Hay serios problemas para saber a qué se refiere el artículo 48, numeral 1, y cómo se compatibiliza ese artículo con el artículo 50, que habla de inherencia y de conexidad y de contratista. ¿Qué quedó claro? Es que independientemente si consideramos que el artículo 48, numeral 1, permite la contratación, inclusive dentro de la empresa, de parte del proceso productivo inherente, no está claro si en esos casos hay responsabilidad solidaria entre el contratista y el contratante en relación a las acreencias laborales. Ese es un tema que la forma en que está redactada la norma genera duda. En opinión del profesor Óscar Hernández, no hay duda, no quedó establecida la responsabilidad solidaria. Pero, como habla para determinar la responsabilidad solidaria, voy a definir, habría duda. 2. Quedó sin regulación otra forma de trabajo a través de terceros. ¿Cuál es? El intermediario a través de la empresa de empleo temporal, no hay regulación, y el intermediario tradicional, que es la persona natural que pone a disposición de un empleador un conjunto de trabajadores. ¿Qué deberíamos discutir o sobre qué debería girar el eje de la conversación en pantalla, como dice el profesor Hugo Díaz, que vamos a tener sobre este tema? Sobre lo siguiente: vamos a trabajar varias, en la clase sincrónica, varias dudas. Bueno, para finalizar y para la conversación que tendremos, como dice el profesor Hugo Díaz, en pantalla, la discusión va a centrarse en varios aspectos. Primero, tienen que leer el trabajo del profesor Enrique Marín sobre la recomendación 198 y cómo esa recomendación afecta el tema de las relaciones triangulares, y el trabajo del profesor Óscar Hernández Álvarez sobre qué significa la regulación de la tercerización en el decreto ley. Esos trabajos nos permiten situar varias cosas. La primera, que no hay duda que el decreto ley deja sin regulación la figura del intermediario. Vamos a recordar qué definición damos de intermediario. Es simplemente la persona o persona natural o persona jurídica cuya función es poner en contacto la oferta de trabajo con la demanda de ese trabajo. Ya hasta el 2012 esa actividad tenía responsabilidad, generaba responsabilidad tanto si fuera una empresa como una persona natural, y el intermediario se consideraba patrono y tenía responsabilidad solidaria en torno a todas las acreencias laborales de los trabajadores contratados bajo esa modalidad. ¿Qué hay dudas? Hay dudas sobre dos cosas. La primera es la posibilidad de contratista y subcontratista en caso de inherencia y conexidad cuando se presta el servicio, el contratista, en las instalaciones de la empresa. Hay dudas si eso se puede desarrollar en este momento con base a lo dispuesto en el artículo 48, numeral 1. Una posición dice que sí, porque solo está prohibido los contratistas en casos de inherencia y conexidad cuando hay fraude a la ley. Otra posición dice que no. Entonces ahí hay duda. Lo que no hay duda, o hay menos duda, es qué pasó con la responsabilidad solidaria del contratista y contratante y la igualdad de condiciones de trabajo. La regulación
actual hace que el profesor Óscar Hernández Álvarez dice que no hay regulación, que desapareció la posibilidad de regular la responsabilidad, que no existe una regulación de la responsabilidad solidaria. Con esto finalizamos el punto dedicado en el tema 6 a los contratistas y los intermediarios como parte de las personas de derecho individual del trabajo.